Bienvenidos a Sobre la Roca. Vamos a seguir con lo escrito por el apóstol Pedro en un estudio de la segunda carta de Pedro. En la primera carta, Pedro quiso confirmar que hay una herencia para ser parte de la familia de Dios para la persona que llega a ser salvo. Pero esa bendición viene con el propósito de compartir las buenas nuevas de salvación con otros. Y no solo disfrutar las bendiciones para mí misma. Primero de Pedro nos desafiaba a seguir las pisadas de Cristo y llevar una vida de santidad en lo diario y en las relaciones con otros. En la segunda carta, Pedro afirma cuáles son los recursos de Dios que Él los da para vivir como a Él le agrada. Leeremos 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 hasta 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ser ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro describe su fe como algo preciosa, y es en versículo 1, y espera que los demás que alcancen a tener fe en Dios y en Jesucristo como su Salvador, tengan una fe igualmente preciosa que la suya. La fe que recibimos al conocer a Cristo empieza como una semilla sembrada que va a brotar y dar fruto. Pero la fe, tal como una planta, requiere ser cultivada, cuidada. Eso nos lleva a versículo 3, cuando Pedro explica que todas las herramientas, todos los recursos necesarios para cultivar la fe ya están a nuestra disposición. Fíjense que él dice que esto es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, la fe crece a medida que conozcamos más a Dios por medio de Jesucristo. Lo más tiempo que pases con Él, hermana, lo mejor que puedes discernir su voz de entre todo lo que te rodea y clama por tu atención, y desde ahí hacerle caso. Versículo 4 dice que lo que respalda esos recursos son las promesas de la palabra, las preciosas y grandísimas promesas. Y por ellas, dijo Pedro, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina que Dios quiere formar en cada una de nosotras, en santidad.
Qué hermosa provisión de Dios. No nos deja como nos encuentra el Señor, sino que nos ofrece todo lo que hace falta para desarrollar la vida de Cristo en nosotras y moldearnos cada vez más en su imagen. Entonces, ¿cómo arrancamos? Primero, para recibir beneficio de las promesas de Dios, tenemos que saber cuáles son. Tenemos que invertir esfuerzo en llenarnos de la palabra de Dios, en cualquier manera que tengamos disponible, leerla, escucharla, estudiarla, etc. Versículo 5 dice que hace falta poner toda nuestra diligencia a añadir a nuestra fe y veremos resultados. Segundo de Timoteo 2:15 dice esto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí está esa palabra otra vez. No hay ganancia espiritual sin diligencia, mis hermanas, sin ese esfuerzo intencional, pero cada esfuerzo es multiplicado con la ayuda del Espíritu Santo para producir una cosecha de madurez, firmeza y profundidad espiritual. En los versículos de hoy, Pedro propone una lista de cosas que podemos añadir a nuestra fe: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Vamos a estudiar esa lista en detalle en los devocionales para entender mejor cómo definir esos temas. La clave para procurar estas cosas es otra vez la diligencia en la búsqueda. Eso también vamos a definir en los devocionales, pero la promesa de Dios es que es posible añadir esas cosas y que abundarán en nuestra vida. Esa abundancia no va a dejarnos ociosas, o sea, perezosas o inútiles espiritualmente o sin fruto. Al contrario, volveremos a leer versículos 10 y 11 de 2 de Pedro capítulo 1. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¡Wow! Dios Padre desea que tengamos las raíces profundas para estar firmes en medio de los vientos de influencias, filosofías, tentaciones y luchas en este mundo. Y Él nos ha provisto todo lo que nos hace falta, pero nos permite elegir apropiar sus recursos o no. Dios nunca hará la parte que es nuestra. Debemos tomar las decisiones y poner la diligencia nosotras. Pero Pedro dijo que si lo hacemos, no caeremos jamás de la firmeza, sino que confirmaremos nuestra entrada en el reino eterno con el Señor. ¿Qué esfuerzo podría ser demasiado para ganar firmeza espiritual ahora y la vida eterna? ¿Qué estás dispuesta a dejar o a cambiar para poder ser diligente, mi hermana, en añadir a tu vida espiritual? Hoy es el momento de comprometerte a cultivar tu vida espiritual. Hoy es el momento de decidir añadir a tu fe. No esperes. El enemigo busca desviar tus buenas intenciones para que no lleguen a la realidad. Pero Dios va a respaldar cada esfuerzo, hermana, y va a darte aún más capacidad de seguir adelante. Hoy es el día de comenzar. Y estoy orando por eso, para cada uno que entre y que vea ese video.
Dios les bendiga en tomar pasos firmes en añadir a su fe y en crecimiento, empezando esta misma semana. Dios les bendiga.